Yo tenía apenas 7 años cuando el enemigo comenzó su obra silenciosa en mi vida. No fue con gritos, no fue con violencia, no fue con miedo, fue con risas, con una pantalla encendida y un personaje rechoncho que tocaba la puerta gritando: «Señor Madruga, págame la renta». Ahí comenzó mi ruina espiritual disfrazada de entretenimiento infantil. Si alguna vez sentiste que algo inocente en tu infancia te desvió del camino de Dios, comenta ahora mismo: «Yo también fui engañado», y unamos nuestras voces contra las tinieblas disfrazadas de luz. Recuerdo perfectamente cómo mi alma se abría cada tarde a lo que parecía ser solo humor. Sentado en el suelo, con un plato de cereal en las manos, veía a ese hombre regordete entrar en escena. «El señor Barriga», decía mi madre con ternura. Pero yo no sabía que detrás de esa fachada cómica se escondía una estrategia infernal para pervertir corazones inocentes. Empecé a normalizar la burla. Me reía cuando los personajes golpeaban al pobre. Me parecía gracioso que el respeto se pisoteara. Sin darme cuenta, empecé a copiar lo que veía. Me burlaba de mis maestros, me mofaba de mis padres, hablaba con sarcasmo y desprecio. El veneno había entrado y yo lo bebí con gusto. No era un simple programa, era una doctrina oculta. Satanás me enseñaba, episodio tras episodio, que la autoridad era absurda, que el ridículo era aceptable, que la irreverencia era divertida, y todo venía envuelto en carcajadas. Como dice 1 Pedro 5:8, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pasaron los años y yo ya no era un niño, pero el veneno seguía en mi alma. Me convertí en un joven rebelde, sarcástico, sin respeto ni temor de Dios. No entendía por qué me sentía tan vacío, tan ajeno a todo lo espiritual. Había perdido la sensibilidad y no sabía cuándo ni cómo había comenzado. Una noche, sin razón aparente, abrí la Biblia. Cayó sobre Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Sentí como si una luz me atravesara el pecho. Entendí que yo había estado peleando en el campo equivocado. Pensaba que el problema eran las normas, la escuela, los adultos, pero mi lucha era espiritual, y yo la había perdido sin darme cuenta. Lloré, no por culpa, sino por revelación. Porque el Espíritu me mostró cómo el enemigo había sembrado pensamientos, hábitos, patrones de conducta desde mi infancia. Lo había hecho usando lo que yo más amaba, mi tiempo frente al televisor. Desperté con una carga. Corrí al estante donde guardaba mis antiguos DVDs, recuerdos de mi niñez. Los rompí uno a uno. No era un acto simbólico, era una declaración de guerra. Grité en voz alta: «Ya no reinarás más en mi memoria, señor Barriga. Tu influencia terminó hoy». Empecé a ayunar, 3 días sin comida, buscando la voz de Dios, rogando que limpiara cada rincón de mi mente. Durante ese tiempo, el Señor me reveló otros elementos que también habían contaminado mi alma, pero el origen, la raíz, estaba ahí, en ese ídolo disfrazado de humor. Mi carácter comenzó a cambiar. Volví a honrar a mis padres, cerré mi boca al sarcasmo, aprendí a reír con pureza y no con burla. Empecé a discernir lo que veía, lo que oía, lo que alimentaba mi espíritu. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Comprendí que la televisión no es inocente, que cada mensaje tiene un espíritu detrás, que no hay contenido neutro. El enemigo no descansa y su astucia está en disfrazar el pecado de entretenimiento. La Biblia lo llama ángel de luz, por una razón. Hoy miro hacia atrás y tiemblo al pensar cuánto tiempo fui esclavo sin saberlo. Pero también alabo al Dios que me abrió los ojos, aquel que me rescató del engaño con su verdad eterna. Como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Comparto esto porque sé que no soy el único.
Hay miles de niños sentados frente al televisor, riendo mientras su alma se apaga. Padres que no vigilan. Iglesias que no alertan. Pero Dios me llamó a hablar, a advertir, a ser atalaya en tiempos de confusión. No estoy diciendo que todos los programas sean del diablo, pero sí te digo que muchos lo son, y están diseñados para sembrar burla, desobediencia, confusión de identidad y falta de temor. El enemigo no necesita posesiones demoníacas cuando puede poseer las pantallas. No fue coincidencia que el personaje usado para herirme fuera tan amado por muchos, porque así opera Satanás. Usa lo popular, lo entrañable, lo masivo, para colar sus mentiras más profundas. Y lo peor es que nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Por eso hoy levanto mi voz, porque hay una generación dormida, alimentándose de risa envenenada. Y si nadie habla, la risa se convertirá en lamento. Como dice Mateo 6:23, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Te invito a que hagas memoria. ¿Qué viste cuando niño? ¿Qué sembró el enemigo en tu corazón usando la risa? ¿Qué patrones heredaste de personajes ficticios que hoy gobiernan tu carácter? Es tiempo de romper con todo eso en el nombre de Jesús. Si sentiste algo mientras leías este testimonio, no lo ignores. El Espíritu Santo está tocando áreas olvidadas de tu alma. No calles. Escribe en los comentarios qué fue lo que Dios te reveló mientras leías. Tu voz puede despertar a otros. Yo fui víctima de una risa disfrazada de amor, pero ahora soy libre por la sangre de Cristo. Hoy, cada vez que escucho aquel viejo grito de «Págame la renta», no me río, lloro, porque sé que en esa frase vivía una serpiente escondida. ¿Y tú? ¿Ya limpiaste tus recuerdos? ¿O aún hay un señor barriga enseñándote a pecar desde las sombras de tu infancia? Hoy es el día de cortar esas cadenas. Decide, ora, rompe, testifica y jamás vuelvas atrás, porque esta guerra ya no es de carne y hueso. Después de aquella noche en que rompí mis DVDs y lloré como un niño que acaba de descubrir que su juguete favorito era veneno, comenzaron los días más intensos de mi vida espiritual. No fue fácil. El enemigo no se rindió al instante. Sentí ataques en mis pensamientos, sueños perturbadores. Incluso personas cercanas se burlaron de mi decisión. Me decían que exageraba, que estaba volviéndome fanático. Pero algo en mi interior sabía que lo que había visto no era imaginación, sino revelación divina. Durante el ayuno, Dios me mostró que mi problema no era solamente el contenido, sino el pacto inconsciente que había hecho con esos valores. Había rendido mi mente al cinismo, al sarcasmo, a la burla. No se trataba solo de apagar la televisión, sino de desenraizar los frutos podridos que habían crecido en mi carácter. Fue una cirugía espiritual. Dolorosa, sí, pero absolutamente necesaria. Empecé a revisar mis conversaciones pasadas, mis redes sociales, mis recuerdos. Me di cuenta de cuántas veces había humillado a otros con mis bromas inteligentes. Vi cómo el veneno de la comedia había mutado en desprecio, en orgullo, en superioridad disfrazada de gracia. Me arrodillé ante Dios pidiendo limpieza, porque ya no quería ser un comediante del infierno, sino un portavoz del cielo. El Espíritu me llevó a entender que el diablo no necesita gritar para destruir. Él susurra, lentamente, con voz seductora, envolviendo a generaciones enteras en una atmósfera de indiferencia espiritual. Una risa vacía, un humor sin temor de Dios, una infancia aparentemente feliz, pero espiritualmente arrasada. Eso era lo que yo había vivido, y no era el único. Asistí a una reunión de jóvenes en la iglesia. Era la primera vez que compartía parte de este testimonio en público. Al principio, muchos rieron cuando dije que el señor Barriga había sido un instrumento satánico en mi vida, pero después, cuando empecé a contar lo que eso causó en mí, los rostros cambiaron. Se hizo un silencio sagrado. Algunos comenzaron a llorar. Una muchacha se me acercó después. Me dijo que había sido criada por la televisión, que sus padres trabajaban todo el día
y que ella creció viendo series cómicas mexicanas, y que hoy tenía problemas severos para respetar figuras de autoridad. Siempre pensó que era parte de su personalidad, pero entendió que había sido entrenada desde niña para rebelarse. Otro joven confesó que nunca había tomado en serio nada de lo espiritual, que todo lo ridiculizaba, incluso las cosas de Dios, que le parecía normal burlarse de pastores, hacer memes con versículos, jugar con lo sagrado. Esa noche se quebrantó, me abrazó y dijo: hoy entendí que fui educado por demonios disfrazados de entretenimiento. A partir de ahí, supe que esto no era solo mi historia, era un llamado a una generación, una alerta urgente para los padres, para los líderes, para los que piensan que el enemigo solo actúa en lo grotesco. No. Él opera en lo cotidiano, en lo cultural, en lo que todo el mundo celebra sin discernir. Continué estudiando la palabra con nuevos ojos. Cada versículo parecía un espejo. Salmos, proverbios, las cartas de Pablo, todo me mostraba la gravedad de alimentar el alma con basura disfrazada de gracia. Comencé a identificar patrones: el desprecio por la corrección, la exaltación de la flojera, la glorificación del ridículo. Todo eso estaba presente en los chistes que me acompañaron durante años. En un devocional matutino, el Espíritu me llevó a Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Esa palabra me atravesó como una espada. Fui ese necio. Me reí del pecado. Lo celebré. Me hice amigo del mundo y enemigo de Dios sin siquiera notarlo. Fui con mis padres y les pedí perdón. No por cosas específicas, sino por los años en 1906 que los traté como personajes de comedia, por no haberlos honrado como merecían. Lloramos juntos. Ellos también entendieron que habían sido engañados. No sabían que lo que parecía inofensivo estaba moldeando sus hijos desde adentro. Hubo liberación en mi casa. Empezamos a orar juntos. Tiramos revistas viejas, bloqueamos ciertos canales, pusimos música cristiana en cada habitación, no como una religión mecánica, sino como una atmósfera nueva, consagrada. Dios empezó a habitar nuestro hogar de una forma tangible. Con el tiempo, otras familias comenzaron a hacer lo mismo. Mi testimonio se convirtió en una semilla que germinó en muchos corazones. Algunos padres me contaron que sus hijos cambiaron después de dejar de ver ciertas series. Otros jóvenes confesaron que, al dejar de reírse de lo sagrado, empezaron a sentir la presencia de Dios con más claridad. Todo esto me llevó a una conclusión inevitable. Lo que consumes en la infancia no es entretenimiento, es formación espiritual. Cada imagen, cada diálogo, cada broma tiene el poder de edificar o destruir. Y si no vigilas, estarás edificando una torre de Babel dentro del alma de tus hijos. Aprendí a examinar todo, a no permitir que mi alma sea tierra fértil para cualquier semilla. Ahora pregunto al Espíritu antes de ver, antes de escuchar, antes de compartir, porque no quiero volver atrás. No quiero reabrir las puertas que una vez sellé con oración y lágrimas. La guerra no terminó. Cada día hay nuevas trampas, nuevas modas, nuevos rostros simpáticos que ocultan filosofías corruptas. Pero ahora camino con los ojos abiertos. Como dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Algunos me llaman exagerado. No me importa. Prefiero parecer radical que vivir ciego, porque sé cuán dulce puede ser el veneno cuando se sirve con una sonrisa. Yo lo bebí, me contaminé, pero fui lavado por la sangre de Cristo, y no quiero, bajo ninguna circunstancia, volver a ese cautiverio. He sido restaurado, pero la restauración no borra la memoria. Me acuerdo, cada vez que escucho esa vieja música de fondo, esa tonada que marcó mis tardes, me arrodillo, no para llorar de dolor, sino para adorar por haber sido rescatado. Porque el que me salvó no solo limpió mi presente, también redimió mi pasado. Mi mente ya no está gobernada por risas huecas.
ahora está llena de verdad. Y aunque muchos aún no lo entienden, yo sé que fui librado de una prisión invisible. Y mi deber es hablar, aunque se burlen, aunque no lo crean, porque si hay uno solo que despierte, habrá valido la pena. Y así sigo caminando, no como un héroe, sino como un testigo, no como un sabio, sino como alguien que estuvo dormido por años y fue despertado por gracia. La gracia que rompe cadenas incluso cuando están hechas de risas, porque el enemigo puede disfrazarse de muchas formas, pero jamás podrá sostenerse frente a la luz. Con el paso del tiempo, comencé a identificar otras figuras, otras voces, otros señores Barriga, que habían sido plantados en mi memoria sin que yo lo notara. No todos venían en forma de personajes cómicos. Algunos estaban en canciones infantiles, en comerciales pegajosos, en dibujos animados aparentemente inofensivos que escondían filosofías ajenas a Dios. La revelación fue dolorosa, como descubrir que el enemigo había decorado mi niñez para que no lo reconociera. Había crecido creyendo que la infancia era una tierra segura, un campo neutro. Pero entendí que es precisamente ahí donde el infierno invierte más esfuerzo, porque sabe que si logra contaminar la raíz, el árbol entero crecerá torcido. Por eso Jesús dijo en Mateo 18:6, que quien haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se colgara una piedra de molino al cuello. Aquellas palabras adquirieron un peso completamente nuevo para mí. Recordé los días en que mi alma aún no discernía, en que todo lo absorbía sin filtro. Me vi sentado frente a la televisión con los ojos brillando y el corazón abierto. El enemigo no necesita cadenas cuando el alma se entrega voluntariamente a su voz disfrazada. El daño no se sintió al instante. Llegó después, silencioso, disfrazado de costumbre, mezclado con la cultura, validado por la risa de los demás. Una noche, mientras oraba, el Espíritu me recordó un episodio específico. Era una escena en la que el señor Barriga era golpeado una y otra vez, y yo reía sin parar. Pero esta vez no me reí. Sentí vergüenza, no por la violencia absurda, sino porque entendí que había aprendido a encontrar placer en el sufrimiento ajeno. Y esa semilla creció. La burla, el desprecio, la dureza del corazón. Todo comenzó con una risa. Me di cuenta de cuán hábil es el infierno para educar sin parecer escuela. No usa pizarras ni libros, usa pantallas, canciones, frases repetidas, palabras que se hacen parte del lenguaje cotidiano, pensamientos que entran sin permiso. Y así, sin saberlo, un niño puede recitar doctrinas demoníacas con la naturalidad de quien aprendió a hablar. Muchos de los valores que más me alejaron de Dios no vinieron de libros prohibidos ni de malas compañías. Vinieron de lo que todos celebraban, de lo que era normal. Esa es la trampa más peligrosa, cuando lo tóxico se vuelve popular, cuando el veneno se convierte en cultura, cuando el pecado se disfraza de tradición. Empecé a orar por discernimiento, a pedirle al Señor que me enseñara a ver lo oculto tras lo visible. Y comencé a notar los hilos invisibles que conectaban distintos contenidos. El mensaje era el mismo: ridiculizar la autoridad, burlarse del esfuerzo, glorificar la vagancia, minimizar el pecado. Todo estaba ahí, disfrazado de entretenimiento. En uno de mis tiempos de oración, el Señor me mostró una imagen. Era como una habitación oscura llena de pantallas encendidas. Cada pantalla proyectaba una infancia distinta, y en cada una, un demonio susurraba detrás de la risa. Sentí escalofríos. Era una revelación espiritual. El enemigo está más interesado en los niños que en los adultos, porque los niños aún están en construcción, y una grieta a esa edad puede destruir un edificio entero. No pude callar más. Comencé a escribir, a predicar, a enseñar sobre lo que había vivido. Algunos se burlaron, otros me escucharon con lágrimas. Supe que mi historia era una herramienta, no para condenar, sino para advertir, porque lo que yo viví podría repetirse una y otra vez si no alzamos la voz.
La iglesia debe despertar. No podemos seguir permitiendo que la educación espiritual de nuestros hijos esté en manos de actores, guionistas y productores que no conocen a Dios. No basta con orar por ellos. Debemos vigilar lo que consumen, lo que ven, lo que oyen, porque el alma se moldea en silencio sin que lo notemos. Un día, encontré a un niño de la iglesia haciendo bromas sobre su maestro. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me respondió entre risas: porque lo vi en la tele, así hacen en las series. Esa respuesta me perforó el alma. Era el eco de mi propia historia. Pero esta vez tuve la oportunidad de intervenir antes de que fuera tarde. Le hablé con amor. Le conté parte de mi testimonio, adaptado a su edad. Lo vi llorar. Me dijo que no sabía que estaba mal. Me abrazó. Yo supe que esa semilla no crecería torcida, que algo se rompió en el aire espiritual ese día, que el ciclo se había cortado. He visto con mis propios ojos lo que una risa puede construir y lo que puede destruir. No estoy en contra del humor, pero sí me opongo al humor sin discernimiento, porque no todo lo que hace reír edifica, y no todo lo que parece inofensivo es puro. El enemigo sabe cómo vestir el pecado con colores brillantes. Hoy soy más intencional. Mis palabras buscan sanar, edificar, redimir. No lanzo chistes sin pensar. No participo de burlas disfrazadas de amistad. Mis conversaciones están marcadas por la gracia y la verdad, porque aprendí que cada palabra puede ser un ladrillo en la construcción de una vida o una piedra en la caída de un alma. Mi familia también cambió. Mis padres, mis hermanos, incluso mis primos, empezaron a hacer limpieza espiritual. Revisamos películas, series, libros, canciones. Lo que no glorificaba a Dios, lo sacamos. Algunos lo vieron como exageración. Nosotros lo vivimos como liberación. La libertad verdadera no siempre viene acompañada de aplausos. A veces trae soledad, rechazo, incomodidad. Pero también trae paz. Y esa paz no tiene precio, porque no viene del mundo, viene del cielo. Y quien la ha probado no la cambia por nada. Ahora vivo con un propósito claro: rescatar a los que, como yo, fueron domesticados por el infierno sin saberlo. Mostrarles que hay un camino de regreso, que no es tarde, que Cristo puede limpiar incluso las memorias más contaminadas. Él puede transformar el pasado y usarlo como testimonio. Y cada vez que cuento esta historia, no lo hago desde la vergüenza, sino desde la redención. Porque si Dios me sacó a mí de ese foso disfrazado de infancia feliz, puede sacar a cualquiera. Yo soy prueba de que su luz alcanza incluso las sombras que creíamos inocentes. Con el tiempo, entendí que no bastaba con limpiar el corazón, también debía renovar mi entendimiento. Romanos 12:2 me lo dejó claro: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo había sido conformado por el mundo sin darme cuenta, y ahora Dios me llamaba a una metamorfosis profunda, no superficial. Empecé a estudiar la mente de Cristo. ¿Qué lo hacía diferente? Su pureza, su obediencia, su discernimiento. Él no solo evitaba el pecado, odiaba lo que corrompía. Y cuanto más lo contemplaba en oración y en la palabra, más me dolía todo lo que había permitido en mi alma sin resistencia. Me sentía como alguien que vivió años con una venda y, al quitársela, descubrió que la casa donde vivía estaba infestada de moho. Había sido programado para reír sin pensar, para repetir sin cuestionar, para seguir sin discernir. Era como si me hubieran robado el filtro espiritual desde niño. Pero el Espíritu Santo, como buen cirujano, fue restaurando mi sensibilidad. Lo que antes me entretenía, ahora me incomodaba. Lo que antes me parecía gracioso, ahora me sonaba amargo. Comencé a hacer un diario espiritual. Cada día escribía lo que el Señor me mostraba. Era como si estuviera reescribiendo mi historia, desde los escombros. Un día, al recordar ciertas frases del programa que tanto me había marcado, no pude contener el llanto. Sentí que muchas
De esas palabras habían echado raíces que todavía influían en mi forma de pensar. La raíz más profunda era la burla hacia la figura paternal. Eso me dolió especialmente, porque mi relación con mi padre había sido distante. Había proyectado en él esa caricatura de hombre torpe y derrotado que tanto se repetía en los programas. Me costaba verlo como autoridad, como guía, como protector. El diablo había dañado mi imagen del Padre terrenal para distorsionar también la del Padre celestial. Cuando logré pedirle perdón a mi padre, fue como romper un hechizo. Sentí que algo invisible se rompía entre nosotros. Él también lloró. Me confesó que muchas veces sintió que yo lo menospreciaba, pero no entendía por qué. Ambos fuimos víctimas de una cultura que normalizó la humillación del rol paternal. Ese día se cerró una herida que llevaba años supurando. A partir de ahí, mi manera de hablar cambió. Fui más cuidadoso con mis palabras. Empecé a bendecir en lugar de burlarme. Noté que cuando cambiaba mi lenguaje, también cambiaba mi atmósfera. La risa no desapareció de mi vida, pero fue santificada. Reía con verdad, con gozo, no con sarcasmo ni doble intención. Una vez, un niño se me acercó después de una predicación y me dijo: «Yo también veía ese programa, pero nunca había pensado que pudiera hacerme daño». Le respondí con ternura: «No es que todo lo que uno vea sea malo, es que todo lo que uno ve moldea el alma. Y si no lo filtras con Dios, el diablo lo usará para formarte a su imagen». Desde entonces, cada vez que tengo oportunidad, hablo de este tema, no porque quiera ganar seguidores ni atención, sino porque sé que el infierno opera en silencio, y el silencio de los que han sido liberados solo favorece al enemigo. Fui llamado a romper ese silencio. El Señor me llevó a ministrar a adolescentes. Ellos son los más vulnerables, porque creen que todo es broma, todo es meme, todo es sarcasmo. Muchos de ellos ya no pueden sostener una conversación seria sin reírse, sin escapar a la profundidad. Han sido programados para huir del dolor con humor, pero detrás de esa risa hay muchas almas rotas. Una joven me confesó que cada vez que alguien intentaba corregirla, ella respondía con chistes, que lo hacía desde pequeña, que era su mecanismo, pero ahora entendía que era una forma de proteger su herida, de evitar enfrentar la verdad. Oramos juntos. Esa noche, el Señor sanó su corazón. Otra revelación importante llegó cuando entendí que muchas de las frases que repetía automáticamente en mi vida diaria venían de esos programas. No eran pensamientos propios, eran ecos, fragmentos de guiones escritos por personas que jamás pensaron en el alma de los niños, y sin embargo marcaron generaciones. Dios me mostró que debía reemplazar esas frases con la palabra. Empecé a memorizar versículos, a declararlos en voz alta, a usarlos en mi lenguaje cotidiano. Fue como reprogramar mi mente. Sentía que, por fin, el lenguaje del cielo desplazaba el lenguaje del mundo dentro de mí. No todo fue fácil. En muchas reuniones familiares o entre amigos, me sentía como un extranjero. Cuando todos se reían de ciertas escenas o imitaban personajes, yo guardaba silencio, no por juicio, sino por convicción. Prefería parecer raro antes que fingir que nada había pasado. Yo sabía de dónde Dios me había sacado y no quería regresar ni por un segundo. A veces me preguntan si exagero, si no sería mejor olvidar el pasado y seguir adelante. Pero yo sé que parte de mi llamado es recordar. Recordar de dónde fui rescatado. Recordar que el veneno se sirve en copas hermosas. Recordar que el enemigo no descansa y que mientras la iglesia duerme, Él educa. He conocido pastores que, al escuchar mi historia, comenzaron a revisar el contenido que se consume en sus ministerios infantiles. Algunos cambiaron radicalmente sus estrategias. Me escribieron después para contarme cómo niños empezaron a tener sueños, visiones, sensibilidad espiritual, todo porque alguien se atrevió a cuestionar lo que siempre se hizo así. No me considero mejor que nadie. Soy testimonio viviente de lo que la gracia puede hacer con un corazón contaminado. Me considero un sobreviviente, no un héroe, un trozo de barro
restaurado por el alfarero, con marcas visibles de donde estuvo roto. Y mientras viva, seguiré contando esta historia, porque sé que cada palabra tiene destino. Y si una sola alma más puede ser libre, entonces mi pasado no habrá sido en vano, porque el que me levantó lo hizo para que otros también se levanten. En medio de un mundo que se ríe de todo, yo elegí reír solo con lo que agrada al cielo, porque aprendí que hay una diferencia entre gozo y burla, entre libertad y libertinaje, entre humor y herejía disfrazada. Yo elegí la vida, elegí la verdad, elegí a Cristo. Al mirar atrás, no puedo evitar pensar en cuántos otros como yo siguen atrapados, sin saberlo, en esa telaraña de risas vacías. Sé que no todos reaccionarán con apertura. Algunos se burlarán, otros se ofenderán, muchos se resistirán. Pero eso no me detiene, porque no hablo desde la teoría, sino desde las entrañas de una batalla que casi me roba el alma. Dios, en su misericordia, me mostró que el mayor campo de guerra hoy no está en los templos ni en las calles, sino en las mentes. Es allí donde el enemigo siembra ideologías, normaliza la impiedad, distorsiona los valores. Todo comienza con pensamientos, con frases, con modelos que se repiten una y otra vez hasta hacerse verdad. Y si esos modelos vienen envueltos en comedia, el alma los recibe sin defensa. Recuerdo una vez en la que estaba en una reunión familiar. Alguien puso un viejo episodio de aquel programa en la televisión. Nadie pensó que fuera peligroso. Era solo nostalgia. Pero al oír de nuevo los diálogos, los insultos disfrazados, las burlas encubiertas, sentí un peso en el ambiente. Me levanté y me fui al baño a orar. El Espíritu Santo me susurró: todavía hay puertas abiertas en muchos corazones. Esa frase me persiguió durante días. Comprendí que no basta con cerrar puertas en mi vida. También debo enseñar a otros a reconocerlas. Muchos ni siquiera saben que están bajo una influencia. Viven con actitudes, pensamientos y reacciones que nunca cuestionaron porque crecieron con ellas. Y el enemigo opera justo ahí, en la falta de conciencia. Mi oración cambió. Ya no pedía solo restauración para mí, sino revelación para los demás. Que Dios abriera los ojos de los padres, que despertara a los líderes, que activara la alerta espiritual en los hogares. Porque si no detenemos esta siembra corrupta desde la raíz, cosecharemos generaciones sin temor, sin honra, sin verdad. Una vez, mientras predicaba en una iglesia pequeña, sentí que debía hacer un llamado específico. Dije: hay aquí personas que piensan que su carácter es natural, pero fue moldeado por lo que vieron en su infancia. Dios quiere desprogramarte. Varios jóvenes pasaron al altar quebrantados. No esperaban que una palabra tan específica los tocara tan profundo. Pero así es Dios, preciso, cirujano del alma. Una chica se me acercó después. Me confesó que nunca había podido respetar a las figuras masculinas. Siempre las veía como torpes, inútiles, fáciles de manipular. Y al escuchar mi testimonio, entendió que esa imagen venía de los programas que veía de niña. Rompió en llanto. Me pidió ayuda. Empezamos un proceso de discipulado. Hoy, ella honra a su padre y dice que por primera vez lo puede ver como Dios lo ve. La sanidad emocional que viene con la verdad es impresionante. Cuando uno deja de justificar sus heridas y empieza a confrontar sus raíces, se libera. Pero esa libertad no llega sin guerra, porque hay sistemas enteros diseñados para mantenernos dormidos. La cultura popular es una corriente poderosa y resistirla es nadar contra ella. He perdido amistades por hablar de esto. Algunos me dijeron que me volví religioso, otros que ya no tenía sentido del humor. Yo los bendije igual, porque sé que un día, si su corazón se abre, recordarán cada palabra. Y tal vez, en su momento más oscuro, la luz de este testimonio les muestre la salida. La televisión, los dibujos, las series, no son malas en sí mismas, pero sí son
armas cuando están en manos equivocadas. Y durante años, lo que parecía entretenimiento fue, en realidad, adoctrinamiento. Nos enseñaron a desconfiar de la verdad, a burlarnos del bien, a reírnos del temor de Dios. Y el alma, expuesta diariamente a eso, se enfría sin darse cuenta. Una noche tuve un sueño. Caminaba por un parque lleno de niños. Todos reían, mirando sus tabletas, pero sus ojos estaban vacíos. Me acerqué a uno y vi que lo que veía no era una caricatura, sino una sombra que hablaba dulcemente. Al despertar, sentí que Dios me mostraba una advertencia. Lo que no vigilemos hoy será la ruina espiritual de mañana. Empecé a trabajar con ministerios infantiles. Les hablé a maestros y líderes sobre lo que el Señor me había mostrado. Al principio fue difícil. Muchos estaban acostumbrados a repetir patrones. Pero al ver el fruto en los niños, al ver corazones sensibles y abiertos a lo espiritual, supieron que Dios estaba en ese proceso. Hoy, cada vez que alguien me pregunta cómo comenzó mi llamado, no hablo de un milagro espectacular ni de una visión gloriosa. Hablo de un personaje de televisión, de una risa maliciosa, de una infancia secuestrada por el sarcasmo, porque ahí comenzó todo. Ahí fue donde el enemigo entró, pero también ahí fue donde Cristo me encontró. He visto cómo niños liberados de estas influencias comienzan a profetizar, a tener sueños con Dios, a buscar la presencia sin que nadie los obligue. La pureza vuelve cuando se retira la basura. La sensibilidad espiritual renace cuando se quita el ruido de las tinieblas disfrazadas de broma. Mi historia no es única. Hay miles, millones como yo. Hombres y mujeres marcados por contenidos que parecían inofensivos. Mi misión es dar voz a esos silencios, porque mientras no se hable, el enemigo seguirá avanzando sin oposición. A veces me pregunto qué habría sido de mí si nadie me hubiera advertido. Si hubiera seguido riendo sin pensar, copiando sin discernir, repitiendo sin cuestionar, tal vez hoy estaría lejos de Dios, sin propósito, esclavo de un carácter deformado. Pero la misericordia me alcanzó a tiempo. Cada palabra de burla que una vez pronuncié, hoy la redimo con palabras de vida. Cada risa hueca que solté, hoy la reemplazo con gozo verdadero. Porque lo que el enemigo usó para atarme, ahora Dios lo usa para liberar a otros. Y mientras tenga voz, seguiré hablando, porque descubrí que la verdadera guerra espiritual no se libra solo en los altares, sino en las casas, en las pantallas, en las decisiones cotidianas. Y fue ahí, en lo cotidiano, donde casi me pierdo, pero fue ahí también donde Dios me rescató. Mi historia no termina con un final perfecto. Todavía hay batallas, todavía hay tentaciones, todavía hay memorias que a veces regresan. Pero ahora tengo herramientas, tengo discernimiento, tengo al Espíritu Santo. Y sé que mientras camine con Él, ninguna estrategia del enemigo podrá vencerme. Esta lucha continúa, pero ya no camino solo, ni a ciegas. Camino despierto, redimido, con una risa nueva, nacida no del sarcasmo, sino de la libertad. Cada vez que vuelvo a contar esta historia, siento que algo se fortalece dentro de mí. Es como si cada palabra que pronuncio sellara aún más la puerta que un día estuvo abierta al enemigo. Hay poder en el testimonio, lo dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y es precisamente esa palabra la que el diablo quiso silenciar en mi vida desde la infancia. He aprendido que las cosas más profundas no siempre vienen de experiencias espectaculares, sino de pequeños detalles que nadie mira. Una caricatura, un gesto, una broma, un patrón de conducta repetido por años. Es ahí donde el infierno opera con precisión quirúrgica. No con gritos, sino con susurros. No con horror, sino con risa. El día que me di cuenta de que mi alma había sido entrenada para deshonrar, algo se quebró para siempre, porque lo opuesto al reino de Dios no es siempre la maldad explícita, sino la burla del bien.
Me había acostumbrado a reírme de lo correcto, a despreciar lo noble, a encontrar ridículo lo santo, y cuando el Espíritu me hizo ver eso, no pude hacer otra cosa que caer de rodillas. Desde entonces, he renunciado a muchas cosas, no por religión, sino por reverencia. Mi alma ya no tolera lo que antes disfrutaba. No me siento mejor que nadie, pero sí más despierto. Es como si antes caminara por una calle oscura riéndome sin mirar, y ahora, con una lámpara en la mano, veo los charcos, las trampas, los abismos que estaban ahí todo el tiempo. Mi relación con Dios también cambió. Se volvió más íntima, más cruda, más sincera. Ya no le escondo nada. Le cuento incluso mis recuerdos, mis hábitos antiguos, mis pensamientos de cuando era niño. Le abro cada rincón. Y en esa transparencia, Él me limpia. No solo me perdonó, sino que está reconstruyendo la arquitectura interna de mi alma. A veces sueño con la versión de mí que habría surgido si nunca hubiese sido expuesto a esa distorsión. Pero luego recuerdo que Dios no solo restaura, Él redime. Y lo que parecía pérdida, Él lo convierte en propósito. Hoy sé que lo que viví no fue en vano. Era parte del entrenamiento para hablar con autoridad sobre lo que muchos no se atreven a mencionar. He tenido la oportunidad de hablar en colegios, en retiros, en campamentos. Siempre que empiezo con esta historia, algunos se ríen, pero al final hay silencio. Un silencio que indica convicción, que revela que el Espíritu está tocando, porque no se trata del señor Barriga ni de una serie específica. Se trata de lo que dejamos entrar cuando no estamos vigilando. Una madre se me acercó una vez llorando. Me dijo que su hijo había empezado a imitar comportamientos que veía en videos graciosos, que se estaba volviendo irrespetuoso, burlón, frío, y que al oír mi testimonio, entendió que no era una etapa, sino una influencia. Esa noche, oramos juntos por su casa, y días después, me escribió para decirme que todo comenzó a cambiar. El Señor me ha mostrado que esta generación ha sido entrenada para no sentir vergüenza. La burla los anestesió. Ya no se conmueven. Todo es meme. Todo es humor negro. Pero Dios está despertando un nuevo tipo de sensibilidad. Una generación que no se reirá de lo que Jesús lloraría. Una generación que sabrá discernir. Cuando miro a los ojos a los jóvenes a los que ministro, veo mi reflejo de hace años. Me conmueve saber que, por la misericordia de Dios, puedo ser para ellos lo que nadie fue para mí. Alguien que les diga la verdad sin miedo. Alguien que los ame lo suficiente como para confrontarlos. Porque no se trata de moralismo. Se trata de eternidad. Los contenidos no son neutros. Eso lo entendí demasiado tarde, pero a tiempo de salvarme. Todo comunica algo. Todo tiene una intención. Y si no viene de Dios, viene del sistema del mundo, que siempre termina apuntando a la rebeldía, al orgullo, a la risa que endurece. Cuando leo los evangelios, veo a Jesús enfrentando la burla con dignidad. No respondió al escarnio, no jugó el juego del sarcasmo. Fue el único verdaderamente puro en medio de un pueblo contaminado. Y si Él vivió así, yo quiero imitarlo, aunque eso me haga parecer anticuado. Aunque me digan que soy demasiado intenso, muchos aún no lo entienden. Algunos creen que exagero porque no vieron lo que yo vi, pero no puedo vivir para complacer a los ciegos cuando Dios me dio vista. Si callo, me hago cómplice, y prefiero incomodar que confirmar un engaño que está destruyendo familias enteras desde el televisor del comedor. He aprendido a guardar mi casa, a bendecirla con la palabra, a filtrar cada cosa que entra por los ojos y oídos de los que viven allí. No quiero criar hijos que crean que el sarcasmo es virtud. Quiero formar herederos del reino, sensibles a la voz de Dios, respetuosos, valientes, llenos de luz. Cada contenido que consumimos es una siembra, y lo que sembremos hoy será lo que cosecharemos mañana en forma de carácter, decisiones, reacciones. Yo sembré burla durante años y recogí soledad, orgullo, rebeldía, pero gracias a Cristo, hoy siembro verdad.
y estoy empezando a ver fruto bueno. No todos los días son fáciles. A veces, la tentación de volver a lo cómodo aparece, pero entonces recuerdo el vacío que sentía cuando me reía para no pensar. La risa falsa no llena, solo adormece, y yo ya no quiero vivir dormido. He descubierto un gozo más profundo. Un gozo que no depende de chistes, ni de ironías, ni de sarcasmos. Es el gozo de saber que mi alma ya no está a merced del sistema. Es el gozo de caminar en libertad. Incluso cuando el mundo entero camina en otra dirección, el enemigo aún intenta hablar. Lo hace con nuevos rostros, con nuevas voces, con nuevas plataformas, pero ahora lo reconozco. Y cuando lo oigo, cierro la puerta, porque ya sé que aunque venga disfrazado de risa, por dentro huele a muerte. Y así, día a día, sigo, caminando con temor y temblor, agradecido, vigilante y sobre todo, decidido a ser una voz en medio del ruido. Porque si Dios me rescató del engaño de una infancia marcada por la burla, lo menos que puedo hacer es ayudar a rescatar a otros. Hace poco, mientras oraba en la madrugada, el Señor me llevó de nuevo a esa etapa de mi infancia, no para torturarme con recuerdos, sino para mostrarme cómo, incluso en medio de la manipulación espiritual disfrazada de humor, su mano nunca me abandonó. Él estaba ahí, esperando el momento en que mis ojos se abrieran, y cuando lo hicieron, no me acusó, me abrazó. Comprendí que el propósito de exponer todo esto no es vivir en amargura, ni construir mi identidad alrededor del daño, es redimirlo, usar cada pedazo de oscuridad como testimonio vivo de que no hay sombra que la luz de Cristo no pueda disipar. Lo que fue usado para deformarme, ahora está siendo usado para transformar a otros. Una vez, mientras predicaba en un congreso de jóvenes, sentí un fuerte impulso del Espíritu Santo para decir en voz alta: Dios quiere restaurar tu inocencia. En ese instante, muchos comenzaron a llorar, no por nostalgia, sino porque entendieron que esa parte de ellos no había muerto, solo había sido secuestrada, y el Señor vino a recuperarla. Hay algo sagrado en la inocencia que el mundo desprecia. La asocia con debilidad, con ingenuidad, pero en el reino, la inocencia es una llave. Jesús dijo en Mateo 5:8, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo verán a Dios los que han llenado su corazón con burla y cinismo desde niños? Durante años pensé que mi carácter fuerte era una virtud. Me sentía orgulloso de mi sarcasmo, de mi habilidad para ridiculizar lo que otros respetaban. Pero un día, el Espíritu me confrontó y me dijo: eso no es fortaleza, es defensa, y no viene de mí. Ese día lloré como nunca, porque entendí que había construido mi identidad sobre una herida. Cuando el Señor comenzó a sanarme, me vi obligado a pedir perdón a muchas personas, a quienes desprecié, a quienes traté con arrogancia, a quienes imité en tono de burla. Fue un proceso doloroso, pero necesario, porque uno no puede hablar de libertad si todavía tiene deudas con el amor. En ese camino de restauración, descubrí que la humildad no es debilidad, es poder bajo control, y que reírse del pecado no es madurez, es ceguera. Lo que antes llamaba sentido del humor, muchas veces era simplemente crueldad disfrazada, y esa crueldad se aprendió, se normalizó, se celebró, hasta que la luz llegó. Ahora soy consciente del poder de cada palabra. No lanzo frases al aire sin pensar. No río por reír. No comparto contenidos por impulso. Todo lo filtro. No porque sea esclavo de normas, sino porque amo demasiado mi libertad como para exponerla de nuevo al veneno. Dios me dio nuevas amistades, personas con las que puedo reír sin ensuciarme, conversaciones limpias, edificación mutua, bromas sin doble filo, y descubrí que el gozo genuino sí existe. No necesita sarcasmo, ni burla, ni ironía. Solo necesita corazones sanos. He visto cómo otras personas, al escuchar mi historia, empiezan a analizar sus propias raíces. Algunos descubren que su adicción al cinismo
Comenzó con las mismas caricaturas, con los mismos personajes, con los mismos inocentes programas. Es entonces cuando se rasga el velo. Y cuando el velo se rasga, entra la gloria. Muchas veces el enemigo no necesita hacerte caer en un pecado escandaloso. Le basta con intoxicar tu percepción. Si logra que te rías de lo santo, ya sembró suficiente, porque esa risa produce insensibilidad, y la insensibilidad lleva al olvido de Dios. Hoy puedo mirar al pasado sin quedarme atrapado en él. No lo glorifico ni lo niego. Lo enfrento, porque en la verdad hay sanidad. Y la verdad es que, aunque fui moldeado por influencias oscuras, fui rediseñado por la luz de Cristo. Y ese rediseño es permanente. El Espíritu Santo me ha mostrado que muchos líderes, incluso dentro de la iglesia, fueron formados con los mismos códigos. Por eso hay tanto desprecio sutil, tanta burla encubierta, tanta dureza que se justifica con humor. Pero Dios está trayendo limpieza a su casa, y la limpieza comienza por el lenguaje. Hay un tipo de reverencia que no se enseña con palabras, sino con presencia, y esa reverencia vuelve cuando dejamos de banalizar lo que es sagrado. Por eso cuido tanto mi atmósfera, porque lo que permito en mi entorno moldea mi interior. Ya, no quiero una vida llena de entretenimiento vacío. Quiero profundidad. Quiero un espíritu que discierna, una boca que edifique, unos ojos que lloren ante lo que antes provocaba risa, porque sé que ese es el camino del reino. Muerte al yo, vida en Cristo. Me he convertido en guardián de la pureza, no solo en mi vida, sino en la de aquellos que Dios pone cerca. No por obligación, sino por compasión, porque sé lo que se siente caminar años con el alma anestesiada por el veneno del sarcasmo. No todo lo que duele es malo. A veces el dolor revela lo enfermo, y yo tuve que dolerme de mi infancia para que Dios la sanara. Ahora ese dolor es un testimonio, no una carga, y ese testimonio es semilla que cae en corazones que necesitan despertar. Hoy, cuando alguien me dice que exagero, solo sonrío, porque sé que solo quien ha salido de la oscuridad valora la luz, y yo no quiero volver atrás. Prefiero parecer extraño en la tierra y ser recibido como hijo en el cielo. Mientras quede aliento en mis pulmones, seguiré hablando, porque sé que hay niños ahora mismo frente a pantallas, abriendo su alma a las mismas mentiras que un día deformaron la mía, pero también sé que hay un Dios que los ama, que los persigue, que los llama, y yo quiero ser eco de esa voz. Y así, en cada paso, cada palabra, cada enseñanza, sigo caminando, no como víctima de mi pasado, sino como testigo de una gracia que lo transformó todo, porque aunque el enemigo usó el entretenimiento para sembrar su mensaje, Dios usó mi historia para sembrar la verdad. Y la verdad, una vez que entra, ya no se puede callar. Cada día descubro nuevas capas del daño que aquellas semillas sembradas en mi niñez dejaron en mí. A veces, un gesto, una reacción, una palabra que escapa sin filtro, me revela que aún quedan restos de esa vieja programación. Pero lejos de frustrarme, lo tomo como señal de que Dios sigue trabajando en mí, con paciencia, con firmeza, como el alfarero que no suelta el barro hasta dejarlo perfecto. He aprendido a vivir en constante examen, no desde la culpa, sino desde la vigilancia. Jesús lo dijo en Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velar es estar despierto, es observar lo invisible, es estar atento a lo que otros llaman normal. Yo no puedo darme el lujo de volver a dormir. Hace poco encontré un viejo cuaderno de la infancia. En él había dibujos, frases, garabatos, y en medio de todo eso, caricaturas que solía imitar. Sentí una mezcla de ternura y tristeza, porque, aunque no entendía lo que hacía, ya estaba formando un sistema de pensamiento basado en lo que consumía. Cerré el cuaderno, oré y lo quemé, no por superstición, sino como acto profético de cierre. También aprendí que no se trata solo de lo que entra, sino de lo que sale. Mi boca fue por años instrumento de sarcasmo, de burla,
de crítica. Hoy es altar. Cuido lo que pronuncio, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y ya no quiero sembrar muerte con mis palabras. Quiero hablar como si cada frase fuese semilla eterna. Uno de los mayores milagros fue reconciliarme con el silencio. Durante años, el ruido llenaba mi alma. Risas, canciones, voces, pantallas. Me aterraba estar en quietud, porque el silencio me obligaba a pensar. Pero fue en el silencio donde escuché, por primera vez, la voz de Dios. Y ahora es en ese lugar donde encuentro paz. El Espíritu me ha enseñado a reír de nuevo, pero desde el gozo. Una risa limpia que nace del alma libre, no de la mente corrupta. Hay momentos en los que río a carcajadas con hermanos en la fe, sin doble sentido, sin malicia, sin heridas disfrazadas de chiste. Y en esas risas siento la presencia de Dios celebrando con nosotros. No niego que el proceso es largo. Cada tanto aparece un recuerdo, una escena, una tentación de volver a consumir lo que antes me entretenía. Pero cuando eso ocurre, me aferro a la palabra. Es mi ancla, es mi espada, es mi refugio. Y ahí, en medio de la batalla, siempre escucho al Espíritu decir: acuérdate de quién eres. Ver la transformación en otros me fortalece. Adolescentes que antes se burlaban de todo, ahora predican con fuego. Niños que repetían frases de programas obscenos, ahora oran con lágrimas. Todo porque alguien se atrevió a decir la verdad. No fue mi elocuencia, fue el poder del testimonio unido al fuego del Espíritu. En mi casa hemos establecido nuevas normas, no como imposiciones, sino como principios. No todo entra, no todo se escucha, no todo se celebra. Y lejos de sentirlo como una prisión, lo vivimos como protección. La libertad verdadera no es hacer lo que uno quiere, sino tener el poder de elegir lo que edifica. Hay quienes aún luchan con la idea de que algo tan pequeño como un personaje cómico pueda tener un efecto espiritual, pero yo viví en carne propia cómo lo aparentemente inocente puede contaminar toda una vida. El diablo no necesita gritarte para destruirte. Le basta con hacerte reír mientras te roba. A veces oro por personas sin que ellas sepan todo lo que cargo. Las veo repitiendo los mismos errores que yo cometí, con el mismo lenguaje, la misma actitud. Y aunque no siempre puedo hablar, sí puedo interceder, porque sé que si Dios me rescató a mí, también lo puede hacer con ellos. La redención es un proceso diario. No basta con una experiencia impactante. Hay que renovar la mente cada mañana, someter los pensamientos, discernir los impulsos. No quiero volver a vivir en automático. Quiero vivir en obediencia, consciente de cada paso, cada palabra, cada decisión. Mi corazón se ha vuelto más sensible, lloro más que antes, me conmueven cosas que antes ignoraba, y eso no me hace débil, me hace más parecido a Cristo. Porque Jesús lloró por Jerusalén, por Lázaro, por el mundo. Lloró porque amaba. Y yo quiero sentir como Él siente. Cada vez que alguien me agradece por compartir esta historia, me doy cuenta de que no fue en vano. El dolor, la vergüenza, la lucha, todo tuvo propósito. No para glorificar el pasado, sino para exaltar al Dios que me sacó de él con poder y misericordia. El enemigo ha cambiado de rostro, pero no de estrategia. Ya no es solo el televisor, ahora es el teléfono, el meme, el video corto. Pero el veneno sigue siendo el mismo: desensibilizar, corromper, esclavizar. Por eso, más que nunca, hay que estar alerta. He escrito cartas a mí mismo. A ese niño que fui, le pido perdón. Lo abrazo, le hablo con ternura. Le digo que no fue su culpa, que hubo un sistema entero diseñado para deformarlo, pero que Dios lo rescató. Y que ese rescate fue tan glorioso que ahora su historia sana a otros. Cuando predico, ya no busco impresionar, solo quiero impactar. Que cada palabra que salga de mi boca lleve unción, verdad, redención. Porque ya no hablo desde la teoría, hablo desde la cicatriz. Y las cicatrices hablan más fuerte que los
sermones. Sé que no todos los que escuchen cambiarán. Algunos se reirán, otros me criticarán, pero no busco aprobación, busco obediencia. Y si Dios me pide seguir hablando, lo haré, aunque sea para una sola alma, porque si esa alma se despierta, valió la pena. Y así sigo, paso a paso, palabra tras palabra, con la certeza de que la historia que el enemigo intentó usar para hundirme, ahora es instrumento en las manos del Rey para levantar a muchos. Y mientras respire, no dejaré de contarla, porque fue escrita en fuego, redimida en lágrimas y sellada con gloria.